¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, doctores. Espero que estén todos bien. Bueno, vamos a tener la clase modelo del curso de Química General, el cual es un curso bastante interesante e importante y que muchas veces es tomado en cuenta como un curso abstracto, el cual no tiene como tal una aplicación directa a lo que vendría a ser la carrera, sino que es un curso así como que muy general. Hoy veremos que no es así. Soy el tutor que van a estar con ustedes en todo lo que viene a ser el curso de química, Leonardo Limache, y voy a estar para poder brindarles toda la información y siempre darle un enfoque en lo que se pueda hacer posible, un enfoque clínico de alguna manera. Vamos a resaltar cómo es que la química general, como un curso de ciencias básicas, más adelante va a poder aplicarse a todo lo que vendría a ser los cursos clínicos y demás. Quiero partir con ustedes comentándoles algo que creo que es importantísimo, y es que si bien cuando vemos el curso de química y todos los cursos de ciencias básicas, tenemos que sí o sí tener en cuenta que la intención de que ustedes aprendan todo lo que es ciencias básicas de la mejor manera posible va a ser para que ustedes con sus conocimientos de todo lo que sería ciencias básicas hagan principalmente dos cosas. Por un lado, tengan una mejor comprensión de los conceptos y para que con esta mejor comprensión puedan entender todo lo que viene a ser la parte de las ciencias clínicas, entiendan síntomas, entiendan aspectos fisiopatológicos, etcétera. Pero no solamente viene con la parte de la comprensión, sino también es usar esto de aquí para poder ustedes enseñar. ¿A quién tienen que enseñar ustedes? A los pacientes. ¿Ok? Y es que resulta que si tú no sabes explicarle de la manera más adecuada a los pacientes respecto a el tratamiento que tiene que seguir, respecto a por qué tiene cierta enfermedad, el paciente queda descontento. El paciente no genera confianza. Y en especial, va a ser muy tedioso que el paciente se adhiera a lo que vendría a ser el tratamiento. Entonces, ten en cuenta esto. Mientras que tú entiendas mejor todo lo que sea la parte de ciencias básicas, vas a poder explicarle mucho mejor al paciente. Y el que va a hacer, va a entender, va a estar mucho más feliz con la atención que le has podido dar y en especial, va a tener una mejor adherencia a lo que es el tratamiento, que es lo que finalmente queremos. Queremos que éste se vaya tranquilo, con sus dudas todas resueltas y que finalmente tenga un adecuado proceso de curación. Entonces, iniciemos. Hoy día tenemos un tema el cual es muy interesante, el tema de tabla periódica. Y para iniciar, quiero que arranquemos con un pequeño caso clínico integrador. Vamos a ver cómo es que incluso con conceptos únicamente de química general, cuando ustedes vean casos clínicos mucho más adelante, van a poder recordar conceptos los cuales son realmente importantes. Así que arranquemos con el caso que está aquí presente. Lo que nos dicen es, tenemos una paciente femenina de 38 años diagnosticada con trastorno bipolar. Les resalto, trastorno bipolar van a verlo mucho más adelante en el curso de psiquiatría. Y trastorno bipolar, ustedes van a recordar y van a ver justo que es una enfermedad mental enfocada en lo que vendría a ser un trastorno del estado de ánimo, en el cual justamente bipolar tendremos dos aspectos importantes. Un aspecto de mucha energía, un aspecto de euforia y un aspecto depresivo. Entonces, partimos con eso. El paciente tiene una enfermedad. ¿Y qué me dicen aquí? Que inició un tratamiento con lo que vendría a ser carbonato de litio. Aquí ponemos número 2, carbonato de litio. Justamente, el tratamiento establecido dentro de las diferentes guías va a ser el carbonato de litio, que es, como lo dice, es una sal. Desde aquí ya vamos estableciendo, es una sal la cual tiene como principio activo ¿a quién? Al litio. ¿Qué es el litio? Evidentemente es un elemento químico que forma parte del grupo 1A. Quiero que partamos con eso. Logrando una excelente estabilidad emocional, porque justamente el trastorno bipolar son cambios bruscos en lo que sería el estado de ánimo, de un estado de alta euforia, alta energía, a un estado depresivo, en el cual el paciente se encuentra cansado, sin ganas de hacer nada, etc. Pero dicen que tras 8 meses de tratamiento, la paciente acude a consulta reportando cansancio extremo, debilidad, aumento de peso inexplicado, piel seca y ligera inflamación en la parte anterior de lo que vendría a ser el cuello. Les doy un pequeño alcance, ustedes van a ver esto mucho más adelante, pero todas estas características corresponden
a lo que vendría a ser un aparente caso de hipotiroidismo. Ojo, estoy que lanzo la información, ustedes van a verlo adelante de manera mucho más detallada. Hipotiroidismo. Aparentemente subclínico o clínico. Ahora, aquí viene la gran pregunta, ¿no? Cuando pensamos en lo que es el hipotiroidismo, pensamos en lo que es la hormona tiroides, bueno, la glándula tiroides y la producción de la hormona tiroidea en base a lo que vendría a ser el yodo. La pregunta es, ¿cómo es que se va a asociar entonces? ¿Qué relación tendrá el litio, que hemos dicho que es un elemento alcalino, que forma parte de lo que vendría a ser el grupo 1A, con el yodo, que es un elemento halógeno, que está establecido en el grupo 7A? Hoy día van a ver cómo es que, entendiendo el concepto de tabla periódica, van a poder establecer relaciones entre cómo es que ciertos fármacos van a poder interactuar sobre cierto proceso químico, sobre cierto proceso fisiológico, van a ver cómo es que particularmente, por qué algunos antibióticos tienen como principios activos ciertos elementos y no otros, y mucho más. Vamos a ver cómo es que también todo lo que vendría a ser la parte de biología celular va a tener un aspecto muy fuerte de lo que vendría a ser química, asociado a lo que vendría a ser canales, iones, etc. Así que chicos, vamos a arrancar. Tengan en cuenta esta pequeña idea y la gran pregunta, ¿qué relación tendrá el litio con el yodo? Arranquemos entonces, chicos, con lo que vendría a ser tabla periódica. Definitivamente ustedes en el curso de química van a ver todo lo que vendría a ser química en dos aspectos principalmente. Un aspecto referido a lo que es química inorgánica, van a ver acerca de lo que es la materia, de qué está hecha, cuáles son sus propiedades, cómo se va a poder clasificar, qué pasa cuando yo hago que la materia interactúe entre sí. Y después van a ver, a fin de ciclo, todo lo que vendría a ser química orgánica ya. Todo lo que serían hidrocarburos, alcoholes, compuestos aromáticos, etcétera. Hoy día tenemos que iniciar con lo que vendría a ser tabla periódica. Y para poder pensar en lo que es tabla periódica, tenemos que partir con un concepto del cual creo que es clave. Hay que buscar darle una palabra clave al concepto de tabla periódica para que sea mucho más fácil de poder entender. Y esta cuál va a ser justamente la idea de clasificación. La tabla periódica evidentemente busca clasificar. ¿Qué va a buscar clasificar? A los elementos químicos. Ten en cuenta esto, a los elementos químicos. Los elementos químicos, el concepto, mucho más atrás, el concepto de átomo, sabemos que el concepto de átomo es un concepto el cual tiene muchísimo tiempo. El concepto de átomo data, pero de hace demasiado tiempo, desde lo que vendría a ser el siglo V antes de Cristo. El concepto de átomo aparece como una explicación para poder expresar de qué estaban hechas todas las cosas, las cuales nos rodean. Finalmente, la idea de átomo va evolucionando desde el siglo V antes de Cristo hasta los 1700, 1800 y de manera progresiva hasta que se llega a la conclusión de que hay átomos y que estos átomos van a ser de diferentes características, que van a ser de diferentes tipos y con ello que tendré diferentes elementos químicos. Y como justamente la química es una ciencia y toda ciencia quiere estudiar algo, y cuando tú estudias algo, ¿qué haces? Tienes que sí o sí organizar, tienes que esquematizar, tienes que clasificar. Justamente pasa eso. Durante el descubrimiento de los diferentes elementos químicos, diferentes científicos van a buscar irlos clasificando. Porque, ojo, lo que actualmente se sabe de todos los elementos químicos en comparación a cómo se estaba hace 200 o hace 100 años, se conocía menos de la mitad de los elementos químicos que hay en la tabla periódica, pero con el tiempo se han ido descubriendo muchísimos más. Entonces, hace muchísimo tiempo aparecieron diferentes científicos, por ejemplo, Dobereiner, por ejemplo, Newlands, por ejemplo, Mendeleev, y todos fueron buscando una manera en la cual se pudiera clasificar a los elementos químicos, que eran bastantes, pero no solamente clasificarlos, sino que dentro de esa clasificación se consiguieran patrones, se consiguiera que esa clasificación estableciera relación entre los diferentes elementos. Dobereiner lo que propuso fue un conjunto de triadas, comenzó a agruparlos de a tres.
Newlands opuso octavas, los agrupó de a 8. Y Mendeleev dijo, vamos a agrupar a los elementos químicos de acuerdo a lo que vendría a ser la masa atómica. Evidentemente, con el paso del tiempo y con la aparición de más elementos químicos, se iba perfeccionando la forma en la cual se les podía clasificar. Pero es que siempre había un punto en el cual estaban fallando, hasta que apareció Moseley. Justamente Moseley lo que hace es establecer como elemento sobre el cual vamos a poder guiarnos para la clasificación el famoso número atómico, que vamos a verlo un poco más adelante. Entonces Moseley aplica lo que vendría a ser el famoso Z. Así que la tabla periódica actual, la cual usamos, la cual has visto quizá en el colegio, está dispuesta de tal manera que se sigue una clasificación de acuerdo a lo que vendría a ser el número atómico. Ahora, mi tabla periódica, ¿cómo se va a poder clasificar? De diferentes maneras. En periodos, de manera horizontal, y en familias o grupos, de manera vertical. Y sí, lo que está aquí presente vendría a ser nuestra tabla periódica. ¿Qué tenemos que sí o sí resaltar antes de adentrarnos en lo que vendría a ser las familias, periodos, etcétera? Partimos con que los elementos químicos, en general, van a ser de dos tipos. Van a ser establecidos como elementos metálicos o los elementos no metálicos. Si vemos nuestra tabla que se encuentra aquí presente, yo puedo dividirla en dos grandes grupos, los elementos metálicos y los elementos no metálicos. Esta línea que estoy estableciendo es para separar a los elementos no metálicos de los elementos metálicos. Todo lo que esté hacia arriba, hacia la derecha, serán elementos no metálicos y lo que esté hacia la izquierda serán elementos no metálicos. Eso sería nuestra primera gran clasificación. Importante eso. Ahora sí, cuando yo lo que hago es intentar diferenciar, clasificar a mis elementos químicos, lo haré en periodos, ya establecimos de manera horizontal, que son básicamente las diferentes filas que voy a poder ver, y en grupos de forma vertical, a manera de columnas. Manera de columnas. ¿Qué resaltamos? Que adicionalmente voy a dividir nuestra tabla en diferentes bloques, planteados como SPDF, en bloques A y B, y van a también recibir nombres particulares, como elementos representativos, elementos que son los metales de transición, y finalmente los metales de transición interna. Te lo planteo aquí, ahí está. Contamos con los elementos representativos, los metales de transición de color verde y los metales de transición interna de color celeste. Pero adicionalmente tenemos las diferentes familias que van a ser indicadas a manera de columnas y que van a ir de esta manera. 1A, 2A. Aquí tenemos que hacer una pequeña corrección. Importante esta parte que está aquí. Este recuadro tiene que llegar hasta por aquí. Todo esto vendría a ser los elementos metales de transición. Por aquí tenemos entonces lo que vendría a ser el 3A. Tendremos el 4A, el 5A, el 6A, el 7A y finalmente lo que vendría a ser el 8A. ¿Qué tenemos que sí establecer? Que cada una de las familias va a recibir un nombre en particular. El grupo 1A, como habíamos dicho, que es el grupo donde se encuentra el litio, va a ser llamada la familia de los metales alcalinos. El grupo 2A van a ser los alcalinos térreos. 3A, los térreos oboroides. 4A, los calcógenos. Los nitrogenoides. Luego tendré los halógenos, anfígenos y finalmente lo que son los gases nobles. Cada una de las primeras de las diferentes columnas van a recibir nombres en particular y esto va a ser clave porque van a permitir identificarlos y también van a ir recibiendo el nombre de acuerdo a lo que vendría a ser cada una de las columnas con las cuales estamos enfrentándonos u observando. Algo particular que podríamos comentar, por ejemplo, respecto a lo que vendría a ser por qué recibe cada uno de los nombres,
los gases nobles, ¿no? Los gases nobles van a ser particulares, justamente que hacen referencia a un contexto o una idea de nobleza. Se reconoce, se recuerda que mucho tiempo atrás la nobleza tenía la tendencia de únicamente interactuar entre nobles, únicamente formar familias entre nobles. Y justamente eso va a pasar con los gases nobles, que tienen la tendencia a únicamente interactuar entre sí. O sea, que un gas noble va a ser o bien imposible o muy difícil que interactúe con un elemento que no forme parte de su familia. Entonces, lo que está aquí plasmado es una tabla periódica, la cual, como les planteaba, sigue una distribución de acuerdo a lo que es el número atómico. Con esto, ¿qué tenemos que sí o sí resaltar? La siguiente idea. Y es que cuando yo planteo mi clasificación de mi tabla periódica, lo hago en base a los diferentes elementos químicos con los cuales yo voy a contar. Y mis elementos químicos contarán con diferentes características. Una de estas vendría a ser recordar y reconocer la estructura que tiene mi átomo. Como decíamos, ¿no? Yo tengo diferentes tipos de átomos, entonces también tengo diferentes tipos de elementos químicos. El átomo sabemos que tiene en general un total de dos partes, un núcleo y una zona extranuclear, también planteada como lo que vendría a ser la nube electrónica. Aquí tenemos un diagrama en el cual hace un intento de poder representar lo que vendría a ser el átomo. Cabe resaltar que la forma en la cual se entendió el átomo ha ido cambiando de manera bastante particular, de acuerdo a los avances en cuanto a matemática, en cuanto a física, y se sabe que actualmente el átomo, y como siempre ha sido visto, tiene sí o sí un total de dos partes. Un núcleo, que va a ser central, y una nube electrónica o zona extranuclear, que va a ser periférico en realidad. Y si hacemos una comparación entre estos, el núcleo va a ser quien va a definir en esencia la masa del átomo, mientras que la nube electrónica va a ser quien va a definir el volumen. Porque justamente esta nube, que es una nube electrónica, va a ser una forma variable, amorfa, va a estar en constante cambio. Mientras que el núcleo va a ser puntiforme, va a albergar una gran cantidad de masa y la nube va a estar en constante movimiento y cambio. ¿Qué tenemos que sí o sí recordar? Que cuando yo establezco lo que vendría a ser mi átomo y digo que tengo mi núcleo y mi nube electrónica, estas van a tener dentro de sí a diferentes partículas subatómicas. Veré que el núcleo contará con los protones y los neutrones, así como la nube electrónica con los electrones. Cabe resaltar que estos tres indicados, protón, neutrón, electrón, van a ser las partículas fundamentales, porque en el núcleo van a haber muchas más partículas, no solamente será el protón, el neutrón, etcétera, habrán muchísimas más en realidad. Eso es muy importante. No obstante, las que están presentes usualmente en todos los átomos van a ser protones y neutrones. Y en especial, los protones tendrán una particular importancia, porque justamente la cantidad de los protones va a ser la cual va a definir finalmente qué tipo de elemento químico tengo yo. Vamos a verlo un poco más adelante. Entonces, como estábamos estableciendo, yo tendré mi núcleo indicado de esta manera. Justamente aquí tengo lo que son los protones, que son positivos, tengo a los neutrones que van a ser neutros, y cuento también con mi zona extranuclear, la cual tendrá a los diferentes electrones, los cuales cabe resaltar que están en constante movimiento, están en constante cambio. Eso hace que mi nube electrónica sea bastante volátil, bastante cambiante, sea amorfa, sea particularmente en ciertas ocasiones inestable. ¿Ok? Importante eso, inestable. Ahí está, que se mueve por todos lados, indicado. Clave con esto, si bien tenemos una representación de lo que sería nuestro átomo de forma gráfica y tenemos un modelo atómico, también se puede expresar de manera matemática, mediante lo que vendría a ser el uso de los núcleos. Lo que está aquí indicado es un núcleo. Y ese núcleo va a buscar representar diferentes elementos. Representar el número de masa, el número atómico, la carga y la cantidad de neutrones. ¿Cómo entender esto? De forma práctica. Hemos dicho
que esto que está aquí busca representar lo que vendría a ser el núcleo. Y si yo recuerdo, ¿qué tengo en el núcleo? Protones y neutrones. Así que voy a centrarme justamente en estos dos. Diremos que el número de masa va a ser aquella representación de qué cosa, de lo que vendría a ser nuestro, nuestra suma de neutrones más protones. Porque justamente yo soy que indico cuál es la masa que tengo en el núcleo. ¿Y con qué yo cuento en el núcleo? Con protones y con neutrones. Respecto a lo que vendría a ser el número atómico, indicaremos que el número atómico, el famoso Z, que es el que nos está guiando en ese aspecto de la tabla periódica, la forma en la cual yo puedo clasificar a mis elementos químicos, tendrá una particularidad, y es que la cantidad de protones será igual a mi número atómico. De igual manera, cuando yo comente lo que vendría a ser la carga que tiene un átomo, tengo que comparar, ¿qué cosa? El número de protones con el cual yo cuento versus el número de electrones con el cual yo cuento, porque es importante indicar que cuando yo resalto el concepto de protones y de electrones, veo algo particular, y es que los protones tienen carga, una carga la cual es positiva, de más uno, y los electrones tienen carga negativa. Si yo tengo un átomo en el cual la cantidad de electrones y de protones es igual, estaré frente a un átomo indicado como neutro. Un átomo neutro. Y finalmente lo que vendría a ser los N, la N, indicado como neutrones. Me doy cuenta de que al final este núcleo va a buscar representar y cada uno de los números que van a ir en las diferentes posiciones va a indicar número de masa, número atómico, la carga y la cantidad de neutrones. De forma igual, de forma idéntica, observamos que mi zona extranuclear lo que va a buscar hacer es mantener a lo que son los electrones. Así que yo voy a buscar representarlos de manera matemática a mis electrones. ¿Cómo lo haré? Mediante los diferentes números cuánticos. Se cuenta con un total de cuatro números cuánticos, los cuales serán el nivel, el subnivel, el número magnético y finalmente lo que es el spin. Cabe resaltar que si yo hago una comparación entre mi núcleo y la nube electrónica o la zona extranuclear, la diferencia es abismal. Es como si yo comparara una pelota de golf, una pelota de ping-pong versus un estadio de fútbol. Esa sería nuestra diferencia. Una pelota de ping-pong que estuviera al medio de un estadio de fútbol, siendo la pelota de ping-pong el núcleo y siendo todo el estadio, no solamente la cancha, sino todo el estadio, la nube electrónica. Entonces me doy cuenta que esa comparación es bastante dispara, ¿no? O sea, la nube electrónica es gigante en comparación. Y eso es importante, porque si mi nube electrónica es tan grande y reconozco que los electrones son muy pequeños, yo para poder identificar en qué parte se encuentran, lo que tendré que hacer es tomar toda mi nube electrónica y comenzar a subdividirla, establecer regiones, para de esta manera poder facilitar lo que vendría a ser encontrar a uno de mis electrones. Justamente eso van a ser los números cuánticos. Van a tomar a toda nuestra nube electrónica y van a comenzar a subdividirla en niveles, subniveles, en orbitales y finalmente dentro de cada orbital van a identificar si es que encontramos uno, dos o ningún electrón. Eso que va a ser la famosa configuración electrónica, lo cual no es nada más que una agrupación de mis diferentes números cuánticos que siguen un, un orden. Una duda, en el ML, el L, ¿eso de quién depende? Para poner. Ah, perfecto, ahí se los comento. Eso va a ser bastante importante. Cuando yo quiero indicar lo que serían, por así decirlo, los diferentes números cuánticos, tenemos que el nivel y subnivel van a estar relacionados entre sí, pero que de forma adicional el número magnético va a depender directamente de lo que sería el nivel, de lo que sería el subnivel. Ahora lo comento. Hacemos un pequeño ejemplo con el átomo que está aquí. Yo veo que mi átomo que está aquí presente
cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tengo un total de 7 protones. Y cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tengo un total de 7 electrones. De tal manera, ¿qué es lo que yo podría hacer en este caso? Algo particular. Lo que podría hacer es indicar el núcleo de este átomo. Indicaremos por aquí que es el elemento E y que contamos con un total de 7 protones. Z vendría a ser 7. Así como tengo 7 protones, también tengo 7 electrones. Lo mantengo allí y mi carga vendría a ser igual a cero. Así que no tengo carga. Así como yo tengo un total de 7 protones, también tendré 7 electrones. Así que lo que haríamos sería identificar, sería describir a mis electrones. ¿Mediante qué? Mediante mi configuración electrónica. Tengo un total de 7 protones y 7 electrones, así que voy a indicar mi configuración de tal manera que los superíndices 2, 2, 6, etcétera, sumen un total de 7. Un total de 7. Así que arrancaríamos 1s2, 2s2 y finalmente 2p. Tengo 2 más 2, 4. Y finalmente un total de 3. Tengo un total de 7. Ahora, vayamos un poco más particular. Yo podría hacer un desarrollo mucho más claro de lo que son los electrones dentro de mi configuración electrónica, indicándolo de esta manera. 1s2, indico el orbital con 2 electrones. 2s2, indico el orbital con 2 electrones. Y 2p, indico mis 3 orbitales. Justamente allí aparece la pregunta que me han hecho. ¿Por qué? Porque decimos, cuando yo tengo mi nube electrónica, vamos a ponerla de esta manera, vamos a poner la nube electrónica de esta manera, yo tengo el núcleo y tengo toda mi nube electrónica, lo que voy a hacer es subdividirla. Y la voy a subdividir en diferentes niveles. La de subdivido en niveles o también planteada como capas. Cuando la subdivido en niveles o capas, luego voy a fijarme dentro de cada capa en una región en particular. ¿Eso qué va a ser? Mi subnivel. Ahí está. Agarro esta porción de lo que sería un subnivel. Y este subnivel que hemos obtenido va a estar formado por diferentes orbitales. ¿Ok? Ahora, mis subniveles van a ser de diferentes tipos. Subnivel tipo S, tipo P, tipo D, tipo F. Y de acuerdo a la cantidad o de acuerdo al tipo de subnivel con el cual yo cuente, tendré diferente cantidad de orbitales. El número magnético lo que va a hacer es indicarte en qué orbital estamos. ¿Cómo así, Doc? Mira así. Hemos indicado de esta manera. Hemos puesto que tengo nuestro E, que tiene 7 electrones, 7 protones, y hemos hecho un 1s2, 2s2, 2p, 3. Teníamos mis números cuánticos, n, l, ml, ms, de esta manera. Ahora, ¿qué se resalta? El n simplemente va a ir asignado a la capa en la cual nos encontramos. El L vendría a ser una región de la capa y el ML, como te lo indiqué, es como tal un orbital en particular. Un orbital en particular. O sea, ¿qué orbital estamos seleccionando? Entonces, cuando yo hice el desarrollo, lo que obtuve fue 1s, un orbital, 2s, dos orbitales, 2p, un total de 3 orbitales. Y es que sí, para mi subnivel tengo diferentes números, orbitales tipo S, tipo D y tipo F. Cada uno de mis orbitales para mis subniveles tendrá una cantidad diferente. Por ejemplo, los orbitales tipo S, bueno, los subniveles tipo S tendrán solamente un orbital. Los subniveles tipo P tendrán un total de 3 orbitales. Tipo D, un total de 5 orbitales. Y justamente ahí aparece cómo es que se va a relacionar el L con el ML. Porque mi ML es indicado como desde menos L hasta cero
y más L. Justamente, el de aquí vendría a ser mi orbital cero, mi orbital más uno y mi orbital menos uno. Esto va a ser clave para más adelante cuando tengan que ustedes describir un electrón en particular. Aquí podría completar los electrones ubicados en cada uno de mis orbitales. Y si a mí lo que me pidieran fuera, doctor, establezca los números cuánticos para este último electrón, ¿qué tendríamos que hacer? Indicar nuestros cuatro números cuánticos para el que se encuentra aquí, indicar el nivel, el subnivel, el número magnético y finalmente el spin con el cual cuenta. Si me piden lo que es el nivel, haríamos referencia a la capa en la cual es establecido. En este caso, sería el nivel 2. Si me piden el subnivel, haría referencia a mi subnivel P, pero ten en cuenta algo. Estos de aquí son los números cuánticos. Así que esos cuatro espacios van a ser indicados por números. Justamente, el número que corresponde a el subnivel S es 0, al subnivel P 1, D 2 y F será 3. Por tanto, como estoy en el subnivel P, número cuántico 1. Para mi ML, como decíamos, es el orbital en particular. O sea, ¿en qué orbital estaría ubicado este electrón? Aquí está, más 1. Ponemos entonces más 1. Y finalmente el ms, que vendría a ser el spin. Recordamos que en mi orbital yo tengo como máximo dos electrones. Un electrón con una orientación de más un medio y otro con una orientación de menos un medio. De tal forma, si yo veo el electrón que está aquí apunta hacia arriba, un spin de más un medio. Listo. Entonces, esto de aquí, ustedes están viendo, es algo un poco más particular, que van a ver, sí, pero que, digamos, no es tan relevante, al menos para este momento. Todo esto de aquí corresponde a todo lo que es configuración electrónica y van a verlo un poco más adelante. Ahora sí, volviendo a lo que quiero que sí o sí sepamos respecto a tabla periódica, es que vamos a guiarnos de lo que es principalmente el número atómico. Con el número atómico vamos a localizar, vamos a ubicar a nuestro elemento químico dentro de nuestra tabla periódica. ¿De qué manera? Vamos a hacerlo así. Yo aquí tengo mi núcleo, que tiene un total de 7 electrones, de 7 protones, que tiene un Z de 7. Vamos a indicarlo por aquí. Yo tengo mi E, que tenía mi Z 7. Y quiero que recordemos, mi tabla periódica la voy a distribuir en periodos y familias. Periodo de manera horizontal, que van a ser filas como tal, y familias indicadas a manera de columnas. Ten en cuenta eso. Ahora, resaltamos algo. Mis bloques van a ser los siguientes. El bloque S, el bloque P, el bloque D, el bloque F. De forma adicional, tendré bloques mucho más grandes. Bloque A y bloque B. Ya habíamos indicado cómo es que se establecían las diferentes familias en forma de columnas. Y también hemos establecido que los de color rojo serán llamados elementos representativos. Los de color verde, que tienen que llegar hasta esta parte de aquí, los de color verde, serán indicados como metales de transición. Y finalmente los de color celeste serán los metales de transición interna. Pero nos damos cuenta de algo, y es que justamente estos bloques SPDF se asemejan de alguna manera a nuestra configuración electrónica, ¿cierto? A nuestro S, P, D y F. Y es que justamente, si yo establezco lo que sería mi configuración electrónica para un elemento químico con un Z7, lo indico así: 1s2, 2s2 y 2p3. Yo únicamente sabiendo cuál es mi configuración electrónica, yo podría guiarme para establecer en qué posición, en qué ubicación se encuentra mi elemento químico en particular. Veo que termina en P, así que tendría que ser indicado en alguna parte de mi bloque P. ¿Puedo ser más específico? Definitivamente. Yo puedo ubicar a mi elemento químico guiándome de lo que vendría a ser
mi configuración electrónica. Y puedo ubicarlo tanto en periodo como en familia. O bueno, grupo, vamos a poner. Tanto en periodo como en grupo. ¿Qué regla debo seguir? Una muy sencilla. Diremos que el periodo estará establecido como el máximo nivel, mientras que el grupo estará establecido como la suma de superíndices del máximo nivel. Doc, no entiendo. Mira por acá. ¿Cuál será mi máximo nivel? El más grande. Veo que aquí tengo el nivel 1 y tengo el nivel 2. Entonces, ¿cuál sería mi máximo nivel en este caso? Sería nivel 2. ¿Qué más? Me dicen la suma de superíndices del máximo nivel. ¿Cuál es mi máximo nivel? ¿Cuál es el nivel más grande? El nivel 2. Así que voy a sumar los superíndices de ese nivel. ¿Cuánto obtengo aquí entonces? Un total de 5. Ahora resulta algo particular. Hicimos una diferencia entre los bloques A y los bloques B, entre elementos representativos y todos los demás, que serían metales de transición y de transición interna. En particular, la regla que les he planteado aquí será útil para elementos del bloque A. Y justamente cumple, porque habíamos establecido que en base a cómo es que termine mi elemento químico en mi conversión electrónica, yo puedo ubicarlo en bloque S, P, D, F y con ello en bloque A o B. Si termina en P, yo sé que forma parte de lo que vendría a ser el bloque A. Así que, ¿qué puedo hacer con esto? Puedo ubicarlo en periodo y en columna. ¿Cuál sería el periodo 2? O sea, voy a estar en la segunda fila. La primera fila corresponde a la fila en la cual se encuentra el hidrógeno. Fila 1, fila 2, fila 3, fila 4, fila 5, fila 6, fila 7. Mientras que el grupo sería respecto a las columnas. ¿Pero qué columnas? Las columnas del bloque A. ¿Cuáles son las columnas del bloque A? 1A, 2A, 3A, 4A, 5A y demás. Así que aquí le pondría al 5 su A bastante grande. De tal forma, yo puedo ubicar a nuestro elemento químico en la tabla periódica. Estaríamos en el segundo periodo y estaríamos en el grupo 5A. Y evidentemente, ¿qué se puede observar aquí? Que el nitrógeno tiene, ¿qué cosa? Un Z de 7. Así que sí, hemos podido localizar a nuestro elemento químico únicamente conociendo lo que vendría a ser la cantidad de protones o, particularmente, el número atómico con el cual éste va a contar. Te preguntarás, ¿no? Pero, Doc, ¿qué tan importante vendría a ser que yo sepa qué es la tabla periódica, que yo sepa cómo ubicar a mi elemento químico dentro de la tabla periódica? Es muy importante. ¿Por qué? Porque aparecen conceptos clave. ¿Cuáles son estos conceptos clave? Las famosas propiedades periódicas. Ten en cuenta esto. Si tú sabes las propiedades periódicas, vas a poder comprender muchos aspectos propios de bioquímica, propios de cómo es que funcionan algunos fármacos y en especial cómo es que van a darse algunos principios activos de muchas reacciones químicas, incluso aspectos fisiopatológicos. Así que partimos con lo siguiente. ¿Te acuerdas que yo te comenté que mi tabla periódica es una forma de clasificación, ¿cierto? Voy a clasificarlo en periodos, en familias, grupos. Voy a clasificarlo en dos grandes grupos, que serían elementos metálicos y los no metálicos, en bloques, S, P, D, F, etcétera. Pero de forma adicional, lo que voy a hacer, además de solamente que clasificar, es que se siga un patrón. ¿Un patrón en qué sentido? Un patrón respecto a las propiedades. Y es que sí, cuando yo digo familia, la familia hace referencia a un conjunto el cual comparten características. Y justamente pasa esto. Cuando yo vea de manera vertical, en forma de columnas,
los elementos químicos de cada una de estas columnas va a compartir características. Ahora, estas características, ¿cómo es que van a distribuirse? De la siguiente manera, en vocales y consonantes. ¿Cómo así, Doc? Mira por aquí. Yo tendré propiedades periódicas, las cuales inician con vocal, y estas van a variar de manera de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha, mientras que aquellas que inician con consonante van a variar de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. ¿Cuáles serán estas propiedades? Las que están aquí indicadas: electronegatividad, afinidad electrónica, energía de ionización, radio iónico, carácter metálico, carácter no metálico, etcétera. Cabe resaltar que de todas estas, ¿cuál será la más importante? Al menos para el día de hoy, sería la electronegatividad, porque la electronegatividad va a permitirnos comprender cómo es que interactúan átomos y cómo es que estos átomos al interactuar entre sí van a poder formar lo que son los diferentes enlaces químicos. Así que hoy día va a ser clave lo que vendría a ser la electronegatividad. De forma adicional, todas estas propiedades van a ser relevantes, ya sea para algún aspecto fisiopatológico o como tal para poder explicar alguna idea propia de lo que vendría a ser Biot. Así que vamos a la siguiente idea. Tenemos diferentes propiedades químicas, periódicas, como te había planteado. Tenemos la electronegatividad, afinidad electrónica. Aquí tenemos al menos una pequeña descripción de las más importantes. Partimos con esto. La electronegatividad va a ser aquella capacidad de atracción que ejerce un elemento sobre los electrones en un enlace químico. Quiero que lo veas de esta manera. Si yo tengo un átomo, aquí está un átomo, y tengo otro átomo más. Los átomos como tal, las pensamos como figuras esféricas. Oye, tengo átomos. Estos van a interactuar. Cuando los átomos interactúan, ¿de qué me tengo que dar cuenta yo? Que el átomo tendrá justamente dos partes, ¿no? Tendrá su núcleo y su nube electrónica. Y si yo hago que los átomos interactúen entre sí, ¿qué será lo primero que va a interactuar de estos? Las nubes electrónicas, que es aquella parte más externa, ¿no? ¿Qué sucede? Es que la electronegatividad, como lo describe, va a ser la capacidad que tiene cada átomo de hacer que sus propios electrones no se vayan. Justamente es lo que está aquí plasmado. Vemos que si es que yo tengo dos átomos, los cuales interactúan entre sí, si un átomo, por ejemplo, tiene una mayor capacidad para poder atraer electrones, tranquilamente se acerca al otro átomo, observa que tiene electrones, lo agarra y se lo va a arranchar. Ahí está. Ahí vemos cómo es que están que interactúan, no están tan que se arrancan, están que jalan. Justamente vendría a ser aquella fuerza, aquella capacidad de poder atraer electrones. Te cuento algo que es clave. ¿Te acuerdas que en un inicio te dije, los elementos químicos son de dos tipos, metales y los no metales? De estos dos, unos tienen una alta electronegatividad. O sea que tú les pones un electrón enfrente y ese átomo agarra y ¡plin! Jala. Y otros tienen una muy baja electronegatividad, en el sentido que tienen una facilidad para regalar electrones. O sea, está con sus electrones y suelta uno. Eso va a ser importante para un poco más adelante. ¿Qué más tenemos, chicos? Afinidad electrónica, como lo dice el nombre, tendencia de un átomo a aceptar electrones para formar iones, bueno, para formar iones, ¿no? Recordamos que los átomos van a ser de dos tipos también: átomos neutros, una igual cantidad de protones y de electrones, y átomos planteados como iones, que son átomos con carga, ¿no? Tenemos dos tipos, los cationes y los aniones. ¿Qué me está diciendo aquí? Que si yo tengo un átomo que es neutro, ¿qué será mi afinidad electrónica? Será aquella tendencia de que ese átomo vea electrones y que más que simplemente atraerlos hacia sí, los pueda aceptar. Porque, ojo, ten en cuenta esto, no todo átomo va a aceptar con facilidad electrones. Eso aquí es importantísimo. ¿Qué más tenemos? Energía de ionización y finalmente lo que vendría a ser el radio iónico. Te planteo esto. Tú simplemente, incluso tú sin saber cuál es esa propiedad periódica, tú puedes establecer qué propiedades periódicas serán mayores o menores en comparación. ¿De qué manera? Te lo planteo aquí. Digamos, si yo
te planteara que hagas una comparación entre, por ejemplo, el potasio y, por ejemplo, el selenio, yo te pregunto, indique cuál de estos dos tiene una mayor electronegatividad. Entonces, ¿tú qué vas a hacer? Vas a recordar, el doctor me dijo que aquellas que inician con una vocal van a incrementar de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Entonces, yo observo que el potasio se encuentra hacia la izquierda y el selenio se encuentra más hacia la derecha. Entonces, si yo los comparo, el que está más hacia la derecha sería más electronegativo. Entonces, te puedo decir que en comparación, ¿quién es más electronegativo? El selenio. En cambio, si me pidieran, por ejemplo, que compare al estroncio versus el cloro, respecto a lo que sería, por ejemplo, el carácter metálico, me di cuenta que carácter metálico es una propiedad periódica, pero que inicia con consonante. Entonces, esta como va a incrementar de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. Si comparo el cloro con el estroncio, ¿quién se encuentra más hacia la izquierda? ¿Quién se encuentra más hacia abajo? El estroncio. Entonces, si yo comparo estroncio versus cloro, ¿quién tendría mayor carácter metálico? Justamente el estroncio. Y recuerda esto, yo te había dicho, si establezco una línea de esta manera, podré repartir a mis elementos químicos en dos grandes grupos, en los elementos no metálicos y los elementos metálicos. Justamente lo que te estaba diciendo. Mira esta particularidad. Los elementos que están dispuestos más hacia arriba y más hacia la derecha son los elementos no metálicos. Entonces, por regla general, yo podría decir que los elementos no metálicos, en comparación con los elementos metálicos, ¿quiénes van a ser más electronegativos, chicos? ¿Los elementos metálicos o los elementos no metálicos? A ver ahí en el chat. ¿Cuál sería más electronegativo? ¿Los, los elementos metálicos o los no metálicos? Sería justamente los que están más hacia arriba y hacia la derecha. ¿Quiénes son esos? Los elementos no metálicos. Están ubicados más hacia arriba y más hacia la derecha. Entonces, tenían una mayor electronegatividad. ¿Esto va a ser importante? Definitivamente. Vemos un poco más adelante. Y ahora sí, pasamos a hacer algo clave e importante. Tus preguntas. Definitivamente cuando estés en tus exámenes, etcétera, van a hacerte preguntas respecto a estos temas. Y una pregunta usual la cual podría aparecer es una pregunta similar a esta, en la cual te dan diferentes elementos químicos. Te dan en este caso al azufre, te dan al potasio, te dan al berilio y te hacen preguntas particulares. Te dicen, ¿cuál es el más electronegativo? ¿Qué elemento tiene mayor carácter metálico? ¿Y quién tiene mayor afinidad electrónica? ¿El azufre o el berilio? Acá hay dos formas en las cuales yo puedo resolver estas preguntas. Una es si es que cuento con mi tabla periódica, ¿no? Si yo tuviera mi tabla periódica, simplemente tendría que localizar a mis elementos químicos, ¿no? Diría por aquí, por ejemplo, si yo tengo por aquí al azufre y por aquí tengo al potasio, me guío de lo que sean mis propiedades periódicas, ¿no? Si inicia con vocal, incrementa hacia arriba y hacia la derecha. Si inicia con consonante, incrementa hacia abajo y hacia la izquierda. Me podría guiar de eso, definitivamente. Pero hagamos algo un poco más interesante. Vamos a establecer la ubicación de mis elementos químicos en base al Z. Así que por aquí vamos a indicarlo. Vamos a indicar que por aquí tengo mi tabla periódica, establecida en base a lo que son bloques, bloque S, bloque P y D y un bloque F. Bloque S, bloque P, bloque D y bloque F. Y ahora podría iniciar a indicar a mis elementos químicos. Tengo el azufre, número atómico 16, tengo el potasio, 19, y tengo al berilio. ¿Y qué haré con cada uno de estos? Indicaré su respectiva configuración electrónica, recordando que los superíndices tienen que sí o sí sumar el número atómico, ¿no? Indicaré entonces 1s2, 2s2, 2p6,
2 más 2, 4, más 6, 10, 13C2 y 3P4. ¿Y cuánto conseguí? 16. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Hasta aquí tengo 18. Y le agrego uno más, el siguiente, 4S1. Y finalmente, para lo que es mi berilio, 1S2 y 2S2. Recordamos que si yo conozco mi configuración electrónica, debo establecer o puedo establecer la ubicación en mi tabla periódica. De tal manera, indicaré tanto lo que sería el periodo como el grupo. El periodo como el grupo, respectivamente. El periodo es el nivel más grande. Y ojo, todos acaban en P, S y P. Así que corresponde al grupo A. Al grupo A. ¿Cuál sería el periodo? El máximo nivel. Veo el nivel más grande, un total de 3. ¿Cuál sería el grupo? La suma de los superíndices de ese máximo nivel. Tengo 2, tengo 4, tendría entonces 6A. Para el potasio, periodo 4, grupo 1A. Para el berilio, 2, grupo 2A. Y yo podría ubicarlos. Ubicaría al berilio justamente en la parte de aquí, o bueno, un poquito más allá. Aquí podría ubicar a lo que es el berilio. Por aquí diría que es el berilio. Podría ubicar al potasio en el grupo, en el periodo 4 y el grupo 1A. Así que estaría más o menos por aquí el potasio. Y finalmente puedo ubicar al azufre en el periodo 3 en el grupo 6A, ubicado aproximadamente por aquí. Hacemos una comparación, ¿cierto? Decimos, ¿cuál de todos estos será el más electronegativo? Podemos traducirlo aún, cuáles otros elementos se encuentran más hacia arriba y más hacia la derecha. El que es de color anaranjado, o sea, el azufre, que podría indicar entonces el azufre. Me dicen, ¿qué elemento tiene mayor carácter metálico? Recuerdo, carácter metálico es con consonante, así que iríamos hacia la izquierda y hacia abajo. ¿Cuál de estos tres está más hacia la izquierda y más hacia abajo? El potasio. Aquí está, el potasio, el potasio. Y finalmente, si yo quisiera comparar la afinidad electrónica, de igual manera, afinidad electrónica, inicia con vocal, incrementa hacia arriba y hacia la derecha, y quiero comparar al azufre y al berilio, ¿qué diríamos entonces? El que se encuentra más hacia la derecha. ¿Cuál vendría a ser ese? El azufre. Respuesta, el azufre. Y listo. Tranquilamente, una pregunta así te puede venir y ya sabes cómo desarrollarla. ¿Y sabes qué es lo más importante de esto? Aquí está la tabla periódica. Y podemos observar, ¿no? Que justito, aquí está el potasio, aquí está el berilio, aquí está ¿quién? El azufre. Todos localizados correctamente. Y justamente aquí se resalta dicho aspecto, ¿no? Si yo conozco lo que vendría a ser el número atómico de mi elemento químico, lo que puedo hacer es ubicar a mis elementos químicos dentro de mi tabla periódica. Porque recordamos que se sigue un patrón respecto a un orden en mi tabla periódica de acuerdo a lo que es un número atómico. Continuamos. Entonces, ahorita ya sabemos algo bastante importante y clave. Ya sabemos cuáles son las propiedades periódicas y ya sabemos cómo es que estas van a poder distribuirse, de acuerdo a si inician con vocal o si inician con consonante. Hemos descrito de manera un poco superficial en qué consiste lo que son las propiedades periódicas, pero hicimos un énfasis en una en particular, que era la famosa electronegatividad, ¿ok? La electronegatividad. Y como te planteaba, la electronegatividad va a ser en esencia la capacidad que tiene un átomo para poder atraer electrones. Ten en cuenta esto, no solamente sus electrones, sino en general electrones. Esto va a ser importante. ¿Por qué? Si tengo un átomo con otro átomo,
lo que van a hacer es interactuar. Desde los átomos, ¿qué será aquello primero que va a interactuar en estos? Serán las nubes electrónicas. Ahí está. Lo que interactúan son las nubes electrónicas. Y justamente como te lo planteo, para enlace químico, ¿cuál será mi palabra clave? El concepto de interacción. Y va a hacerlo de acuerdo a mis propiedades periódicas. Ten en cuenta la siguiente idea. Hemos descrito a mi átomo. Dijimos, tiene dos partes. Tiene mi núcleo, tiene mi zona extra nuclear. Dijimos que en el núcleo tengo a los protones, neutrones, pero en la nube electrónica cuento con los electrones, ¿cierto? Lo interesante es que mi nube electrónica la hemos subdividido en capas, ¿no? Tengo capas que van cada vez haciéndose más y más adentro. Un dato importante. Si yo agarro mi átomo, mi nube electrónica, y me centro en la capa más externa, ahí tengo electrones. Esos electrones van a ser llamados los electrones de valencia. Doc, ¿eso es importante? Definitivamente que lo es. Ten en cuenta esto. Los electrones de valencia, seamos lógicos. Si yo tengo átomos y yo sé que lo que está externo al átomo es la nube electrónica, pero en particular lo que está más externo, o sea, dentro de mi nube electrónica, en la capa más externa, tengo electrones y yo tengo dos átomos, ¿qué es lo que va a interactuar primero entre esos dos átomos? Justamente los electrones de valencia, porque están en la capa más externa. Y lo que sucederá es justamente lo que les estaba comentando respecto a la electronegatividad. ¿Por qué? Porque está establecida como la capacidad para poder atraer electrones. Capacidad para atraer electrones. Así que, imaginemos que el átomo que está aquí tiene una elevadísima electronegatividad. O sea, tiene una facilidad para poder atraer electrones. Pero sí los atrae, pero con una facilidad pero inmensa. Mientras que el átomo que está aquí tiene una muy baja electronegatividad. ¿Qué pasará cuando el átomo de gran electronegatividad interactúe con el átomo de muy baja electronegatividad? Pues lo lógico es que el de alta electronegatividad va a observar su electrón del otro átomo, lo va a agarrar y se lo va a llevar. El de baja electronegatividad intentará evitarlo, intentará jalar el electrón. No obstante, como tiene tan baja electronegatividad, como tiene tan baja capacidad para poder atraer electrones, ¿qué va a suceder? No va a poder conseguirlo, no va a poder hacer nada. Simplemente va a perder su electrón. Jóvenes, lo que acabo de describirles en este momento es un tipo de enlace químico llamado enlace iónico. Justamente, el concepto de ión hace referencia a átomos con carga. ¿Y cómo se forma un átomo con carga? Cuando pierde o gana electrones, justamente lo que hemos visto. Que un átomo le robe otro electrones, va a formar iones. Quiero resaltar algo y al respecto a los electrones de valencia. Tendremos lo que es mi estructura de Lewis, la cual es muy similar a un núcleo. Esta tiene como intención lo que es representar. ¿Representar qué cosa? Electrones de valencia. Esto es algo interesante en realidad. Y es que los electrones de valencia van a seguir un patrón. Van a seguir o van a buscar lo que vendría a ser un ideal. ¿Cuál es aquel ideal de todo átomo? El 8, el famoso octeto. Todo átomo busca estabilidad. Y justamente el octeto es estabilidad para ellos. Así que yo voy a representar los diferentes electrones de valencia, ya sea con cruces, bolitas, respecto a lo que vendría a ser nuestro átomo. Ahí está, de esta manera. Apuntando siempre a 8. No siempre va a ser así. Tendré, por ejemplo, átomos con solamente dos electrones de valencia, o algunos que tengan únicamente tres, etcétera. ¿Ok? Va a ser muy variado esto. Ahora sí,
Viendo lo que vendría a ser el enlace químico, tenemos que sí o sí resaltar los tipos de enlaces químicos con los cuales vamos a poder contar. Aquí está. Tengo en general tres tipos de enlace químico, indicados como enlaces iónicos, enlaces covalentes y finalmente los enlaces metálicos. Como te lo planteé, yo voy a poder diferenciar mis enlaces químicos de diferentes formas. Una que sería bastante práctica, que es guiarme únicamente del tipo de elementos con los cuales yo voy a contar. Como te dije, los elementos químicos se dividen de manera general en dos tipos, en los elementos metálicos y los elementos no metálicos. Entonces, mi enlace iónico estará formado por elemento metálico más un elemento no metálico. Recuerda esto, si yo tengo mi tabla periódica, aquí está tu tabla periódica, tengo que recordar que yo los divido estos elementos mediante una línea de esta manera. Todo lo que está hacia arriba, a la derecha, son los elementos no metálicos. Y todo el resto serán mis elementos planteados como metálicos. Si recordamos lo que vendría a ser nuestra famosa electronegatividad, ¿qué decíamos de esta? Propiedad periódica, que inicia con vocal. Entonces incrementa hacia arriba y hacia la derecha. Me di cuenta de ese particular, ¿no? Y es que los elementos no metálicos están ubicados en la esquinita. Justamente van a ser los que tienen una mayor electronegatividad, es decir, una mayor capacidad para poder atraer electrones. Entonces, por general, cuando yo comparo un elemento no metálico con un elemento metálico, ¿qué podré decir? Pues que el elemento no metálico tendrá una mayor electronegatividad en comparación con el elemento metálico. Esto va a ser importante. Entonces, enlace iónico formado por elemento metálico más elemento no metálico. Establezco la siguiente idea. Tendré una forma en la cual voy a poder clasificar a mis enlaces químicos de acuerdo a la variación de electronegatividad. El triangulito hace referencia a variación. ¿Cómo tengo que entender esto? Si la diferencia de electronegatividades es muy grande, significa que un átomo va a poder tomar el electrón del otro y se lo va a jalar, se lo va a poder quitar. Y el átomo que está aquí pierde su electrón, va a intentar jalar, pero como esa diferencia es tan grande, se lo va a terminar, digamos que arranchando, se lo va a terminar robando. Justamente esa va a ser la idea respecto a lo que es la electronegatividad, esta variación. Si esta diferencia es mayor que 1,7, estaré frente a un enlace iónico. En cambio, tengo mi enlace covalente. ¿Por qué se caracteriza este? Tengo dos elementos químicos que son no metálicos. Date cuenta de esto. Si son elementos no metálicos, ¿qué sucede? Ambos están ubicados en la parte de arriba a la derecha, entonces ambos tienen una alta electronegatividad. Significa que van a interactuar entre sí y van a estar jalando ambos con mucha fuerza los electrones, o sea, van a resistirse a perderlos. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a mantenerse justamente jalando ambos al mismo tiempo. ¿Qué tenemos que sí o sí resaltar aquí? Que de igual manera, respecto a lo que es mi electronegatividad, yo puedo establecer una variación. Si la diferencia es menor que 1,7, yo diré que no se puede robar electrones, o sea, que un átomo no le puede quitar al otro, si es menor. Pero de forma adicional, tenemos aquí una subdivisión, que sería de 0,4. Cuando yo esté por encima de 0,4, tendré si bien un enlace covalente, pero ser un enlace covalente planteado como polar. Y por debajo de 0,4 será apolar. Doc, ¿qué significa esto? Sencillamente te lo ponemos de la siguiente manera. Si yo aquí tengo un átomo y aquí tengo otro átomo y están interactuando por electrones. Mira, están que jalan aquí. Pero digamos que uno de estos átomos tiene ligeramente mayor electronegatividad. ¿Qué es lo que va a suceder? Va a suceder esto.
va a ser que al final los dos electrones estén más pegados hacia uno. Definitivamente aún están jalando ambos electrones, ambos átomos. Pero me doy cuenta que están más cercanos al que tiene una mayor electronegatividad y que se ha formado un polo negativo y un polo positivo. ¿Esto cuándo va a darse? Cuando si bien hay una diferencia de electronegatividades que es menor a 1,7, aún está presente. Esta diferencia no es suficiente para que un átomo pueda arrancarle al otro electrones, pero sí es suficiente como para que se formen polos. ¿Qué quiero que sí o sí recuerdes? Tus enlaces químicos tendrán un fundamento muy importante. Enlace iónico. ¿Qué tipo de interacción va a darse? Como te lo planteé, yo tengo un átomo, tiene sus electrones, y va a terminar arrancándole. Se va a llevar su electrón, el cual tenía esto. Si un átomo pierde un electrón, se va a cargar de manera negativa. Bueno, de forma positiva, porque se convierte en un catión. En cambio, si un átomo gana un electrón, se carga de manera negativa, convirtiéndose en lo que es un anión. Recuerda esto, principio de lo que vendría a ser la electrostática. Opuestos se atraen. Justamente, tengo un negativo, tengo un positivo, tengo iones que son nega y posi, va a haber una atracción. ¿De qué característica? Electrostática. Ahí está. Eso que estoy planteado es tu enlace iónico. ¿Qué tipo de interacción habrá? Una atracción electrostática. Y de forma adicional, ¿no? ¿Qué vamos a decir? El enlace covalente, como ambos están intentando arrancarse, los electrones están jalando a la vez y no se lo pueden arrancar, dicen, bueno, habrá que compartir. Ahí está, una compartición de electrones. Ten en cuenta esto, importante también. Tengo diferentes formas en las cuales yo puedo establecer enlace iónico o enlace covalente. La más general, solamente guiarte de lo que son los elementos químicos, ¿no? Metal y no metal. Guiarte de lo que vendría a ser tu diferencia de electronegatividades y lo que es aquí plasmado. Ejemplos. Tengo lo que sería el sodio, tengo lo que sería el cloro. ¿De qué me doy cuenta entonces? El sodio tiene electronegatividad de 0,9. ¿Cuál sería nuestra variación de electronegatividades? Cloro, 3. Menos sodio, 0,9. ¿Cuál es mi respuesta? 2,1. ¿De qué me doy cuenta? Que 2,1 evidentemente es mayor que ¿quién? Que 1,7. Estoy frente entonces a un tipo de enlace iónico. Versus lo que vendría a ser una variación de 2,5 menos 2,1. ¿Qué observo? Variación de electronegatividades es igual a 0,4. Estoy frente a un enlace covalente donde hay una compartición de electrones. Te preguntarás, ¿no? Doc, y cuando hablamos de lo que es el enlace metálico, evidentemente, enlace metálico va a darse entre átomos de tipo metálico. Doc, y respecto a lo que es la electronegatividad, en este caso no aplica, ¿ok? Pero ten en cuenta esto. Los elementos metálicos tienen la tendencia a tener una muy baja electronegatividad. Por ende, el tipo de interacción que va a darse es la conocida como el mar de electrones. Como tienen la facilidad para poder perder, para poder soltar sus electrones, que eran los elementos metálicos, simplemente van a soltar sus electrones. Y los electrones, mismo mar, van a fluir libremente. ¿Ok? Van a fluir libremente. Si bien actualmente hay más teorías respecto a los diferentes tipos de enlaces, esta de aquí es la más general y la que hasta el momento he visto que ustedes lo suelen comentar. Doctores, hasta aquí la parte de la clasificación de enlaces químicos. Vamos a ver una pregunta, que de igual manera podría aparecer. Me indique qué tipo de compuesto tenemos, si son iónicos o son covalentes. Ojo, ten en cuenta esto. El tipo de compuesto hace referencia a lo que sería el tipo de enlace químico con el cual estamos contando. Tipo de enlace químico. Entonces,
Vamos a hacerlo de forma bastante práctica. Sodio y cloro. El sodio es un metal. El cloro es un no metal. ¿Qué podría decir? Que recuerdo que metal más no metal me da un tipo de enlace llamado como iónico. ¿Debido a qué? Debido a la diferencia de electronegatividades, a la formación de un catión, un anión y a esta interacción, a esta atracción electrostática. Mientras que tengo aquí lo que sería el metano, formado por carbono e hidrógeno. El carbono es un no metal. El hidrógeno es un no metal. Me dirás, pero Doc, aquí está el hidrógeno. Ten en cuenta que dentro de toda mi tabla periódica, el único elemento que no tiene nada que ver con su ubicación es el hidrógeno. Ambos son no metales. Y si tengo dos no metales, no metal más no metal, lo que va a formar es un enlace de tipo covalente. Listo. Ahora, algo que me parece súper interesante. Yo te planteé al inicio, vamos a ver química, sí, pero vamos a buscar que la química se pueda asociar y nos pueda dar explicación a por qué es que algunos compuestos, algunos fármacos, algunos antibióticos actúan o cómo funcionan. Te planteé al inicio un pequeño caso clínico. Teníamos una paciente, la cual tiene 35 años, ¿cierto? La cual tomaba litio, ¿no? Tomaba una sal de litio. Y por tomar esta sal de litio, desarrolló lo que vendría a ser un hipotiroidismo. Hipotiroidismo. Aquí tiene que ser anfígeno. Entonces, la pregunta era, ¿no? ¿Qué relación podría tener el litio, que es un elemento que es ubicado en el grupo 1A, que es un elemento alcalino, con el yodo? Y doctores, la explicación es bastante interesante. Y es que directamente no se asocia con lo que vendría a ser el yodo, sino con la familia en la cual se encuentra el litio. Si revisamos el litio, ¿dónde se encuentra? En el grupo 1A. En el grupo 1A, ¿qué otro ion importante que forma parte de diferentes estructuras y de funciones está? Lo que vendría a ser el sodio y el potasio. Importante, van a ver ustedes en biolo, que el sodio y el potasio son los iones principales en lo que vendría a ser el medio intracelular y el medio extracelular. Y que estos iones van a determinar un flujo y van a establecer la función de diferentes estructuras dentro de lo que vendría a ser la célula, dentro de diferentes receptores, bombas, etc. ¿Y saben qué es lo que sucede? Que justamente hay una bomba llamada la bomba yoduro. Y esta bomba yoduro es la que se encarga principalmente de que el yodo pueda ingresar a lo que vendría a ser las glándulas, a la hormona, las glándulas propias de la tiroides, y con ese yodo poder producir lo que vendría a ser la hormona tiroidea. Entonces, esta bomba está formada en base a sodio y en base a yodo. ¿Y qué es lo que sucede? Que el litio lo que va a hacer es competir ¿con quién? Con el sodio. ¿Por qué va a competir con el sodio? Recordamos, familias. Familias hace referencia a que los elementos ubicados en esa columna tienen características en común respecto a función, respecto a estructura. Y justamente sucede eso. Entonces diremos que en ese caso en particular, el litio va a actuar ¿de qué manera? Va a actuar compitiendo con el sodio y va a bloquear momentáneamente algunos de los receptores para esta bomba de yoduro. ¿Eso qué va a hacer? Pues que el ingreso de yodo baje considerablemente y que con ello se produzca menor cantidad de hormona tiroidea. Importantísimo. Ahí está. Únicamente sabiendo el concepto químico, recordando que son propios de esa misma familia, podríamos llegar a esta conclusión. ¿Y saben qué? Hay más ideas aquí. ¿Se habrán planteado alguna vez por qué es que en las piscinas,
echan cloro. Justamente vamos a eso. Tenemos lo que vendría a ser la electronegatividad, ¿cierto? Comentamos que la electronegatividad es la capacidad de los electrones, bueno, de los átomos para poder atraer electrones. Si yo veo todo lo que sigue nuestra tabla periódica, tenemos elementos que son fuertemente electronegativos. Flúor, cloro, oxígeno. Particularmente, el cloro tiene una capacidad pero inmensa para poder jalar electrones. Esto es clave. Que tú un átomo, que tú una estructura, le quites electrones, vas a desestabilizar. ¿Ok? Entonces, justamente eso va a ser el cloro. ¿Con quién? Con las bacterias. Va a atacar la pared de las bacterias y las va a desestabilizar para que finalmente estas finalmente mueran. Ahí está. Esta es la explicación de lo que vendría a ser el cloro. Y no solamente el cloro, gran cantidad de antibióticos actúa con principios activos respecto a elementos que son altamente electronegativos, porque tienen aquella capacidad para poder interactuar con facilidad, quitando electrones y desestabilizando. Ahí te das cuenta que, conociendo conceptos químicos, puedes entender de manera mucho más sencilla cómo es que actúan fármacos, cómo es que actúan algunos principios bioquímicos. Y bueno, doctores, de parte mía, es todo. Espero que les haya gustado mucho la clase en realidad. Y pues en general van a ver que la química en realidad, más que solamente ver un aspecto abstracto y demás, tiene una aplicación inmensa. Y vamos a hacer durante todo el ciclo un acompañamiento bastante importante y aterrizar todas las ideas que están establecidas para que ustedes vean de que realmente aprendiendo esto van a poder comprender de manera mucho más fácil cursos como Bioca, cursos como Fisio, como Biolo, etc, etc, etc. Bueno, Entonces, bueno chicos, hola Leo. ¿qué Bueno, tal? bueno, espero que les haya gustado la clase de Leo. La verdad, como vieron, es un capo explicando toda la parte química. Y también, si ustedes están interesados, el día viernes Leo estará explicando lo que es bioca, bioquímica un poquito, para que a veces, si se quieren unir, más o menos ver cómo es la dinámica y ver cómo se complementa también algo de química y obviamente son cursos de base de carrera para poder entender muchos contextos clínicos, ¿ok? Bueno, chicos, la verdad, bueno, eso y en la clase le voy a contar su vida en el canal YouTube y cualquier duda lo pueden hacer directamente en el grupo de química hacia Leo, obviamente informaciones, todo eso también lo pueden dejar en el grupo y demás, ¿ok, chicos? Entonces, nada, buenas noches y descansen y bueno, cuídense. Hasta luego, chicos. Nos vemos.